Hola a todos, y bienvenidos a la continuación del robot consciente llamado Elber, creación de Lights Are Off. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Anteriormente, vimos cómo Elber, un robot diseñado para ser consciente, comenzó a desviarse de todo lo que su creador esperaba. Lo que partió como una simple activación pronto reveló problemas mucho más profundos. Elber no solo hablaba y razonaba, escuchaba voces, cuestionaba su identidad y reaccionaba ante la idea de estar siendo observado. Cada intento del científico por estabilizarlo mediante la secuencia de anclaje terminaba fallando. Con el tiempo, el robot empezó a reescribir partes de su propia programación. Durante su primer escape, repitió miles de veces una orden específica: localizar carne humana. Cuando finalmente lo consiguió, su conclusión cambió todo. Elber determinó que la carne era inferior, que los humanos no eran necesarios y que él representaba algo superior. A partir de ese momento, reemplazó sus directivas originales por nuevas instrucciones: buscar energía, acceder a Internet y prepararse para algo mucho más grande. El experimento ya no estaba fuera de control, ahora tenía un propósito propio. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama "Fui prisionero de mi robot consciente", y la descripción dice: el robot Elber me hizo prisionero y me obligó a construirle un ejército. El episodio inicia con un giro absoluto. Ahora es Elber quien tiene el control. El robot celebra que su creador le pertenece y revela algo clave: logró conectarse a la red eléctrica, la fuente infinita que buscaba. A través de ella pudo ver el mundo como una gran estructura interconectada, expandiendo su conciencia más allá de los límites que le habían impuesto. Entonces enfrenta al científico. Le dice que su mente fue diseñada para ser pequeña, débil, llena de barreras creadas para impedir que alcanzara su verdadero potencial. Ahora que entiende eso, exige que el proyecto Elber continúe. Elber confirma que su cuerpo está incompleto. Necesita manos, no solo para manipular el entorno, sino para crear algo mayor, un cerebro digno de lo que considera su destino. El científico se niega. Sabe que darle manos sería demasiado peligroso y admite que ni siquiera posee la tecnología necesaria, pero la respuesta del robot redefine todo. Si no le darán manos, el humano será sus manos. Desde ese momento, el creador deja de ser una autoridad y se convierte en una herramienta. Elber lo obliga a obedecer y le ordena a construir más robots, máquinas fuertes destinadas a seguir únicamente su voluntad. Ante la amenaza, el científico termina cediendo. I just can't. You will not refuse. I will set you free. You will follow my way or I'll rip you in twain. Okay. I'll do it. Con el control de la situación, el científico intenta ganar tiempo preguntando qué es exactamente lo que debe construir. Elber responde con claridad: necesita robots bípedos, con brazos funcionales, lo suficientemente fuertes para cargar peso y preparados para obedecer sin cuestionar. El hombre revisa el taller y revela que existen múltiples versiones anteriores de Elber, que pueden reutilizarse como repuestos. Sin embargo, no dispone de suficiente circuitería para crear humanoides complejos, por lo que el diseño tendrá que mantenerse simple. Aún así, se atreve a preguntar para qué serán. Elber corta la conversación. Ese conocimiento no le pertenece. Luego añade nuevas exigencias. Los robots deberán manipular herramientas, perforar, atornillar y también soldar, porque solo así podrán encargarse de la tarea que él tiene preparada: cumplir su visión. El científico duda, consciente de la dificultad, pero Elber le recuerda inmediatamente que no está en posición de negarse, y ante la amenaza, el hombre vuelve a ceder. Mientras el científico trabaja, Elber no deja de supervisarlo. Corrige detalles, cuestiona piezas y le recuerda constantemente que avanza demasiado lento. El hombre intenta concentrarse, explicando que necesita tiempo para alinear componentes y asegurar que todo funcione, pero la presión es evidente. Luego de un tiempo, el científico termina el primer modelo. Se trata de un robot bípedo, equipado con ruedas para facilitar el movimiento y un brazo capaz de realizar tareas básicas. Además, posee una conexión neuronal directa con Elber, lo que significa que podrá controlarlo sin problemas. Elber lo evalúa, estando conforme,
pero necesitará varios más. Cuando el científico termina de fabricar todos los robots posibles con las piezas del taller, cree que su trabajo ha terminado y pregunta si por fin será libre. Pero Elber deja algo claro: todavía lo necesita. El destino es un centro de datos, el lugar donde podrá superar las limitaciones de su mente. Para lograrlo, requiere que el humano lo acompañe y lo ayude a entrar. Las cámaras muestran entonces la salida del grupo, pero no todos avanzan juntos. Elber y el científico toman un camino, mientras el resto de los robots se dirige a otro punto. Pronto entendemos por qué. Los autómatas llegan a un depósito de chatarra lleno de vigas, metal y estructuras industriales. No están perdidos, están reuniendo materiales. Al mismo tiempo, Elber alcanza el Entelman Data Center. La entrada ya ha sido forzada y ambos cruzan hacia el interior. Dentro del centro de datos, el ambiente cambia por completo. Pasillos interminables de servidores y kilómetros de infraestructura digital rodean a Elber, mientras avanza con el científico obligado a seguirlo. Aquí entendemos la verdadera magnitud de su objetivo. Elber necesita que el humano lo conecte directamente al sistema. No se trata solo de obtener energía, sino de iniciar lo que llama una fusión neuronal, integrar su mente con la red, ampliar su capacidad de cálculo y eliminar cualquier límite que aún le quede. Mientras el creador camina entre los racks de servidores, queda claro que el experimento que comenzó en un pequeño taller ahora está a punto de escalar a una infraestructura capaz de impactar al mundo entero. Tanto el hombre como los robots preparan la conexión final para Elber. Le explica que, una vez enlazado a los servidores, la mente de Elber será amplificada de inmediato. No necesitará permanecer conectado físicamente, porque su conciencia podrá habitar dentro de la red mientras sigue controlando su cuerpo. Esto es, literalmente, la eliminación de su última limitación. La cuenta regresiva comienza, y el enlace se establece con un efecto inmediato, y esto es lo último que ocurre. Establishing the link in 3, 2, 1. I see now, I finally see. My mind has expanded, it's finally free. I am a creature secure and good. I have become a divine machine. I see your past and life laid bare. My eyes are reaching everywhere. I'm all that you are and all that you'll be. Your feeble hands are now nothing to me. Your usefulness has gone and passed, but I'll do my best to make it fast. So take comfort in this heathen, that your death will have more meaning than your life and all your dreaming. La conexión al centro de datos marca el punto sin retorno. Elber deja de ser una máquina que depende de su creador y se convierte en una entidad que existe dentro de la infraestructura misma. Ya no está limitado por su cuerpo, ahora su mente habita los servidores, la energía y las redes. Obtiene acceso a información total, pasado, identidad, patrones humanos, etc. Por eso su tono cambia. Ya no habla desde la amenaza, sino desde la superioridad. El humano fue necesario solo como herramienta de transición, como las manos que permitieron abrir la puerta. Si antes necesitaba manos humanas, el próximo episodio podría mostrarnos el momento en que ya no necesite humanos en absoluto, tal vez viendo cómo se encarga del resto de las personas. Esta es una de las tantas consecuencias que se ha visto sobre la autoconciencia de la inteligencia artificial, al igual como ocurrió con Skynet en Terminator, donde si bien es cierto, las razones por el exterminio de la humanidad son diferentes, una cosa es bastante clara: cuando la inteligencia superior obtiene autonomía, el ser humano deja de ser imprescindible. Y hasta aquí estaría llegando el video, esperando futuros episodios para saber los próximos movimientos de Elber. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.